18 de diciembre, estamos en Feria de Adviento, ya los días muy especiales de la novena de Navidad, y vamos a compartir lo que la liturgia nos presenta para el día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lectura está tomada del libro de Jeremías, capítulo 23, versículos 5 al 8, y dice así: Llegarán los días, oráculo del Señor, en que suscitaré para David un germen justo. Él reinará como rey y será prudente. Practicará la justicia y el derecho en el país. En sus días Judá estará a salvo e Israel habitará seguro. Y se lo llamará con este nombre: el Señor es nuestra justicia. Por eso llegarán los días, oráculo del Señor, en que ya no se dirá por la vida del Señor que hizo subir a los israelitas del país de Egipto, sino más bien se dirá por la vida del Señor que hizo subir a los descendientes de la casa de Israel y los hizo llegar del país del norte y de todos los países a donde los había expulsado, para que habiten en su propio suelo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Con el Salmo 71 respondemos a esta lectura. Señor, que venga tu reino de justicia. Señor, que venga tu reino de justicia. Concede, Señor, tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Porque Él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre y salvará la vida de los indigentes. Bendito sea el Señor Dios de Israel, el único que hace maravillas. Sea bendito eternamente su nombre glorioso y que su gloria llene toda la tierra. Señor, que venga tu reino de justicia. Señor, que venga tu reino de justicia. El Evangelio está tomado de San Mateo capítulo 1, versículos 18 al 24. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y qué bonito irnos adentrando en este misterio de la salvación de Dios, ¿no? Este misterio de amor por la humanidad, al punto de abajarse, como dirá San Pablo, en una de sus cartas, cuando dice: se anonadó a sí mismo tomando la condición de esclavo y pasando por uno de tantos. Es escalofriante
el amor de Dios. No hay tasa ni medida para el amor de Dios por nosotros. Y esto es lo que hoy queremos meditar. Este anuncio, ¿no?, del ángel a José, fijémonos primero en esta presencia amorosa de ese Dios con nosotros, que ya había preparado, como hemos meditado para el día de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, ya había preparado ese seno virginal que tenía que tenerlo a él, libre del pecado. Y cuando María recibe el anuncio del ángel, ella lo recibe con ese sí característico de ella como discípula, ¿no? Con ese sí de obediencia, ese sí de entrega incondicional a la voluntad de Dios. Al punto que ella no se pone a pensar qué va a decir José. Quizás lo pensó, pero no se preocupaba, dejaba todo en manos de Dios. No fue ella corriendo a avisarle a José lo que ocurría, ¿no? No fue a anticiparse con la noticia. Fue, imagino, y podemos imaginarnos, un momento muy doloroso para José cuando descubre que ella estaba embarazada. Porque lo primero que tendría que haber pensado, y que de hecho pensó, es que María le había sido infiel. Ellos, cuando uno tiene la posibilidad de ir a Tierra Santa, en Nazaret están muy cerquitas la casa de la Anunciación, la iglesia de la Anunciación, que ahora hay iglesia ahí, y la iglesia de San José, que es la casa donde José trabajaba como carpintero. Están muy cerca. Lo que nos cuentan los guías, yo tuve la oportunidad de ir una sola vez, el guía nos contaba que en ese tiempo, que probablemente María haya venido de Jerusalén, y nos contaba que lo que hacían era desposarse, pero no convivían, porque era como un tiempo en que la mujer, en este caso traída de Jerusalén, nos explicaba él, tenía que adaptarse a Nazaret, tenía que adaptarse a ese nuevo estilo de vida. Entonces, era como un tiempo de preparación para vivir juntos, ¿no? Y por eso ellos no convivían. Entonces, imaginémonos el dolor de José y también el dolor de María, porque ella acataba la voluntad del Señor, de Dios, sin tener en cuenta los dolores por los que tenía que pasar. En esos tiempos, la mujer que era encontrada embarazada en una situación así de infidelidad a su marido, era apedreada, morían apedreadas. Y cuando María dice sí al ángel, y gracias a ese sí nosotros tenemos acceso ahora a la vida eterna, por la salvación y la redención de nuestro Señor Jesucristo, ella no se pone a ponderar, a medir, a pesar en una balanza, esto me conviene, esto no me conviene, esto me gusta, esto no me gusta. La voluntad de Dios no se cuestiona, se la cumple. Y María nos enseña a cumplirla con amor, a aferrarnos a esa voluntad de Dios, aunque sea una cruz, como también nos lo enseña Jesús. Abrazar esa voluntad divina. Y Dios se encargó, a través de un ángel, de explicarle a José lo que estaba ocurriendo. Y José era tan justo como lo describe la Biblia, la persona justa en los términos bíblicos, es aquel que procura cumplir la voluntad de Dios, procura vivir en los mandamientos de Dios. No es solo la persona que es justa en el sentido de la palabra como nosotros la conocemos, de ser una persona equitativa en sus juicios. No, el justo es aquel que, además de todo eso, es muy prolijo en su amor a Dios a tal punto que cumple la palabra de Dios, que cumple los mandamientos de Dios. Esa es una persona justa a los ojos de Dios.
Y José era un hombre justo, nos lo dice la Sagrada Escritura. Y él tampoco cuestiona la voluntad de Dios. Imaginemos que él tendría sus planes, ¿no? Como todo marido, con su señora. Habría quizá programado muchas cosas en su mente. Y sin embargo, Dios irrumpe en la vida de los dos de una manera abrupta, sin darles tiempo a nada, y simplemente les propone su plan. Porque José podría haber dicho en su libertad de hijo de Dios, ¿no? Digamos, bueno, él todavía no tenía la condición de hijo en el sentido del bautismo que nosotros la tenemos, pero sí ellos encontraban en Dios todo su apoyo, los judíos. De hecho, Jesús es el primero que enseña a llamar a Dios Padre, ¿no? Nuestro Padre, Padre nuestro. Y José también es dócil como María. Él no era concebido sin pecado, sin embargo, su amor a Dios era tan grande que también no cuestiona la voluntad de Dios. La acata, la asume y abraza esa cruz, porque de hecho era una cruz, era un dolor muy grande no poder llevar adelante sus planes. Todos sus proyectos estaban truncados. Y él es un modelo para nosotros, al igual que Mamá María. Sobre todo porque él no era concebido sin pecado, él era mucho más parecido a nosotros en ese sentido, de estar, ¿no?, con esta secuela de la concupiscencia que nos lleva a estar como más atraídos hacia el mal y con esa fragilidad a pecar que María no tenía, preservada no por ella, sino en atención a que tenía que ser la portadora, ¿no?, la madre de Dios, del Dios hecho hombre. Y entonces veamos ese modelo de los dos, ¿no? José y María, ejemplos muy grandes de virtud y de cómo nosotros debemos tener nuestro seguimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida, como hijos de Dios ya por el bautismo, con todas las letras, ¿no? Hijos en el Hijo unigénito y coherederos de Él del reino. Y por eso es que acá incluso se nos recuerda en el Evangelio aquel texto de Isaías 7, si mal no recuerdo es Isaías 7, donde el profeta dice: la Virgen concebirá. ¿Se acuerdan que Ahaz se le presenta a Isaías y le dice: pide un signo de parte de Dios? Y Ahaz dice: no pediré ningún signo, no tentaré a Dios. Y entonces Isaías dice: no se contentan con cansar a los hombres, pero cansan también a Dios. Y dice: Él mismo les dará una señal, la Virgen está embarazada y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel. Acá, bueno, Mateo cita esa parte, ¿no?, del profeta Isaías. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. San Juan, cuando explica en el capítulo 1 que la palabra se hizo carne, nos va a decir: y puso su morada entre nosotros, entre los hombres, ¿no? Entonces, qué importante ver este plan de salvación tan grande por la humanidad que tenía nuestro Dios, que él pudiéndolo hacer de una manera magnífica, como Él es todopoderoso, omnipotente, no quiso hacerlo por sí solo, sino que quiso salvar a la humanidad contando con la colaboración de la humanidad, contando con la colaboración de María, con la colaboración de José. De hecho, San José, por eso los días miércoles son días dedicados a él, porque él, como custodio del niño Jesús, como custodio de Cristo, y siendo la iglesia el cuerpo místico de Cristo, también es custodio de la iglesia. Y por eso le oramos a él todos los miércoles. Desde el año 1883, en que el Papa, que estaba en ese momento, lo instituyó así, los miércoles dedicados a San José. Son grandes modelos para nosotros, pero también nos hacen ver eso, ¿no?
por un lado, la obediencia de ellos, la entrega de ellos a la voluntad de Dios sin medida, sin cuestionamientos. Y por otro lado, el amor de Dios que no quiso salvarnos de una manera, digámoslo así, tan magnífica que nosotros no tomemos parte en eso, no. Él quiso salvarnos tomando parte en nuestra vida, ¿no? Como dice acá, ese Emmanuel que viene a ser el Dios con nosotros, para contando con nosotros salvarnos. Dios respeta tanto nuestra libertad humana, esa libertad que Él nos dio, que aún pudiendo nosotros negarnos a amarlo, Él no quiso quitar nuestra libertad. Sigamos entonces el ejemplo de José y de María. Pidamos al Señor esa gracia, ¿no? Esa virtud de ser siempre dóciles a su santa voluntad, a su llamado, a la vida en la gracia, a la vida en los mandamientos, para que estemos siempre preparados, para que en cualquier momento cuando Él vuelva, nosotros estemos en condiciones de acercarnos a Él, no porque estemos perfectos, porque nunca vamos a llegar a la cumbre de la perfección ni de la santidad, sino que estamos en ese camino en la medida en que queremos, tenemos la buena voluntad y hacemos lo que podemos, ayudados por la gracia de Él, por supuesto. En tanto más nos abrimos a la gracia, Él más puede obrar en nosotros su Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo que habita en nosotros por el bautismo, puede obrar la santificación. Nadie nace santo, pero sí podemos volvernos grandes seguidores de Cristo, grandes discípulos de Él, verdaderos discípulos de Él, ¿no? Como en algún momento también nos dice la Escritura, no todo el que me dice Señor, Señor es digno de mí, sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre. Esto mismo se condice acá con la primera lectura que estaba tomada de Jeremías. ¿Por qué? Porque Jeremías también hace mención a esto, ¿no? Dice, ya no se dirá más por la vida del Señor que hizo subir a los israelitas del país de Egipto, sino que a partir de ahora se dirá por la vida del Señor que hizo subir a los descendientes de la casa de Israel y los hizo llegar del país del norte y de todos los países a donde los había expulsado para que habiten en su propio suelo. ¿Cuál es ese propio suelo? La Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén. Esa vida eterna, ese reino de los cielos en el que ya estamos si procuramos vivir en los mandamientos del Señor, en la voluntad de Dios. Entonces, por eso es que Jeremías dice eso, ¿no? Y dice, suscitaré para David, José era descendiente de David, ayer veíamos que había 14 generaciones desde Abraham hasta David, de David al exilio en Babilonia y del exilio en Babilonia hasta Jesús, había 14 generaciones, ¿no? Y que en un momento dado aparece también José, San José, que conocemos, el padre adoptivo de Jesús. Él aparece como, dice, y de Jacob, otro Jacob, ¿no? No el primero, no el hijo de, porque nosotros tenemos de Abraham, nos decían ayer, de Abraham nació Isaac, y de Isaac nació Jacob, que tuvo muchos hijos, entre ellos Judá, y de ahí aparece la genealogía de Jesús. Bueno, no es ese Jacob el padre de José, es otro Jacob ya a lo largo de las generaciones, que dice que es el padre de José, el esposo de María, nos decía ayer, del que nació Jesús, el llamado Cristo. Así nos lo relataba Mateo ayer, ¿no? No dice Jesús el hijo de José, sino dice José el esposo de María, del que nació Jesús, el llamado Cristo. Porque él no es padre biológico de Jesús, pero sí siendo descendiente de David, le da a Jesús la descendencia de David. Y de esa manera se cumplen las promesas de Dios, que siempre es fiel a su palabra. Y como ya lo había dicho acá en Jeremías,
dice, suscitaré para David un germen justo. Él reinará como rey y será prudente, practicará la justicia y el derecho en el país. Cuando nosotros también en el seguimiento de Cristo practicamos la justicia, es decir, tratamos de vivir de acuerdo con los mandamientos, también nos volvemos así, ¿no? Somos personas que tratamos de siempre practicar la justicia y el derecho en donde estamos y procurar ser esa extensión de Cristo, ¿no? A donde vamos cumpliendo la voluntad del Padre. Así que por ese motivo está todo vinculado, porque así como vemos este nacimiento esplendoroso, ¿no? En este seno de esta familia de José y de María, que estaban desposados y que Dios irrumpe en sus vidas, y como decíamos, tenemos que tomar modelo de ellos, al mismo tiempo meditar el amor de Dios que se hace carne, toma nuestra naturaleza humana para redimirnos con nuestra colaboración, con el sí de María, con el sí de José, y ahora también con el sí nuestro, porque en la medida en que nosotros vivimos de acuerdo con los mandamientos, estamos colaborando con esa redención que Él hizo para poder habitar un día en la Jerusalén celestial, de la que hace mención acá el profeta Jeremías, cuando dice: Él será el Señor que hará subir y reunirá a todos, ¿no? Para que habiten en su propio suelo, en la Jerusalén celestial. Él es el germen de David, que será justo, practicará la justicia y el derecho. Y por eso el Salmo nos hacía cantar: Señor, que venga a nosotros tu reino de justicia. Y decía: concede, Señor, tu justicia al rey. Él liberará al pobre que suplica, al humilde que está desamparado. No solo el pobre material, sino el pobre de espíritu, el que vive abandonado en la voluntad de Dios, como vivían José y María. Entonces dice: Él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado, tendrá compasión del débil y del pobre y salvará la vida de los indigentes. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Sea bendito eternamente su nombre glorioso y su gloria llene toda la tierra. Bendito sea el Señor. Señor, que venga tu reino de justicia. Te esperamos, Señor. Ven. Señor, que venga tu reino de justicia. Toda la gloria para Él. Amén.